Hola, muy buenas tardes o noches, según para cada quien donde se encuentre de todo este mundo iberoamericano. Soy la doctora Cecilia García Barrios, yo soy directora y cofundadora del Instituto de Terapia Jaggeriana de México y en este momento quiero presentarles a todos ustedes, ¿sí?, a el profesor que nos va a dar el curso por parte del Instituto de Terapia Jaggeriana de México, del curso de hipnosis ericksoniana y terapia cognitivo-conductual para la ansiedad y la depresión. Y tengo el gusto de presentarles, ¿sí?, al psicólogo Eduardo Íñigo Rodríguez, que nos acompañará esta noche. El doctor, el psicólogo Eduardo Íñigo Rodríguez es psicólogo por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en terapia ericksoniana y por más de 10 años ha sido profesor de terapia ericksoniana y de otro tipo también de métodos terapéuticos. Por otro lado, y algo muy importante que hay que resaltar, es que el maestro Eduardo Íñigo ha sido desde hace ya varios años traductor de maestros muy importantes, ¿sí? Maestros a nivel internacional, como es Jeffrey Zeig, como es Michael Yapko, como es Roxana Erickson, Dan Short, y sigue traduciendo en diferentes cursos, congresos, seminarios, y bueno, aprendiendo enormemente de todas estas grandes figuras. Bien, pues muy buenas noches, Eduardo. Me da muchísimo gusto que estemos aquí para platicar acerca de este curso tan importante que tú nos vas a dar. Buenas noches, Ceci. Muchas gracias, Gracias a ti. por tener este tiempo conmigo. Y nada más quería decir que también traduje a nuestro querido doctor Jagger, Ay, aunque a lo mejor claro. a él lo traduje menos, a lo mejor yo creo que a él lo tradujiste tú con más frecuencia, pero sí, eso me ha abierto las puertas para poder estar cerca de ellos y pues la verdad, succionarles el cerebro. Sí, pues padrísimo. Dime, Eduardo, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante en este momento que está, pues ya la pandemia, estamos ya como viendo, como si fuera ya a ser el final de la pandemia, no sabemos cuánto va a durar, pero vemos que ya está tranquilizándose muchísimo esta pandemia? ¿Por qué es importante hablar de depresión? ¿Por qué es importante hablar de ansiedad en estos momentos? La depresión es de las primeras causas de sufrimiento en el mundo, si no es que la primera, y se volvió la primera causa de sufrimiento en el mundo varios años antes de lo que la OMS dijo que iba a suceder. Entonces, pues creo que no se necesita decir más. Es una de las cosas que más sufrimiento causa en el mundo y la ansiedad probablemente sea el problema mental más común que nos llega a la consulta privada en psicoterapia. La mayoría de los problemas de las personas, perdón, llevan algún problema que es algún tipo de ansiedad. ¿Sí? Algunos tienen a lo mejor ansiedad generalizada, a lo mejor otros tienen fobias, a lo mejor otros tienen ataques de pánico, pero todas son formas de ansiedad. Claro. Y durante esta época de encierro y de ver a menos personas por resguardarnos, esto se ha disparado. Eh, Hay un neurotransmisor importante, bueno, muchos neurotransmisores importantísimos en nuestro cerebro, pero uno que ha estado en carencia especial durante el encierro es la oxitocina. Y la oxitocina es el neurotransmisor que segregamos cuando nos tocamos. Cuando yo te toco a ti, cuando te abrazo, cuando te doy un beso, ¿sí? Eh, y es el neurotransmisor que está asociado al apego.
Ujú. Ujú. Y necesitamos ciertos niveles de ese neurotransmisor para que nuestro cerebro pueda funcionar como realmente debería. Y en esta época de encierro, una de muchas cosas que nos ha hecho falta es que nuestro cerebro segregue más oxitocina. ¿Y cuándo segrega más oxitocina? Cuando estamos teniendo nuestro cerebro conectado al cerebro de otras personas, ¿sí? Claro. Un cerebro conectado a otro cerebro es un cerebro sano. La soledad, sabemos, no la soledad elegida, quiero aclarar, la soledad de verdad, es decir, la que no es elegida, ¿sí? Claro, Es claro. tóxica para el cerebro humano. Ujú. Así es. Y ha habido más soledad desde que hemos estado encerrados. Y entonces, claro que ha habido más ansiedad y claro que ha habido más depresión y claro que hemos tenido menos oxitocina disponible o menos oxitocina que esté segregando nuestro cerebro. Entonces, necesitamos tener una forma de regresar a la normalidad, ¿sí? Y de volver a conectarnos, de volver a tener esa oxitocina y de salir de la pasividad. Lo que la peor cosa para la depresión y la ansiedad es la pasividad. Y a muchos colegas les va a preocupar como, ¿cómo hago para que no esté pasivo mi paciente deprimido? Porque si le digo que no esté pasivo, me dice, ay, pero es que estoy muy deprimido y no tengo ganas, ¿sí? Justamente de eso se va a tratar este taller. ¿Cómo Perfecto. vas a lograr que tu paciente que está pasivo pase a estar activo? Porque eso es lo que le va a quitar la depresión y que también va a lograr disminuir de forma importante la ansiedad. Ya, pues es súper, súper interesante e importante de lo que tú vas a hablar en este curso. Y si nos pudieras hablar un poquito de qué es la depresión y qué es la ansiedad, por favor, para que, bueno, todos nuestro público pueda saber perfectamente bien de a qué nos estamos refiriendo. Voy a empezar por la ansiedad y el motivo por el cual voy a empezar por la ansiedad es porque la ansiedad es un factor de riesgo para la depresión. Una persona que tiene una ansiedad importante durante tiempo prolongado y no se atiende, tiene mucha mayor probabilidad de tener depresión después que alguien que no tiene ansiedad. Entonces voy a empezar por la ansiedad primero. Gracias. Y la ansiedad fisiológicamente no es distinta del miedo. Si nosotros vemos las reacciones fisiológicas que una persona tiene cuando entra un tigre a su casa, y debería de tener miedo, yo espero, ¿sí? Son idénticas a que si la persona se imagina que está entrando el tigre a su casa y tiene las mismas reacciones fisiológicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? La diferencia es que el miedo es una reacción natural a una amenaza que está sucediendo en el presente. Y quiero Ajá, subrayar esas palabras, en el presente. Si en el presente entra un tigre a tu consultorio, Ceci, eh, me preocuparía que no sintieras miedo, ¿sí? claro. Lo normal es sí sentir miedo. Ahora, ¿qué es entonces la ansiedad? ¿Cómo la diferenciamos del miedo? Bueno, la ansiedad es que tú estés todo el día preguntándote, ¿en qué momento va a estar el tigre? ¿Cuándo va a entrar a mi consultorio? ¿Va a entrar en 5 minutos? Ah, no, en 5 minutos creo que va a entrar mi mamá enojada porque no lave los trastes y me va a gritar, ¿sí? No, mañana, mañana va a llegar el pago de la hipoteca. Y si no lo tengo a tiempo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a echar de aquí? Híjole, no. Estoy teniendo una sensación ahorita en el pecho, ¿sí? Voy a buscar en internet estos síntomas. Ya encontré en Google que estos síntomas son de esta condición médica. Creo que tengo que ir corriendo al hospital, ¿sí? A que descarten la posibilidad de que yo vaya a tener una enfermedad grave. Todo eso que acabo de decir Claro. es como suena la ansiedad dentro
de la cabeza de algunas personas que sufren de ansiedad. Entonces, Ya. la ansiedad no es el peligro está presente. La ansiedad es mi atención está puesta en el posible peligro futuro, ya sea Ya. futuro inmediato de en 30 segundos el taxista que viene manejando mi taxi no viene con cuidado y creo que va a chocar y nos vamos a matar, o futuro a mediano plazo o lejano. De todas maneras es futuro. Ya, 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 ya. Entonces, Es algo así resumiendo, como el qué tal si. O sea, este pensamiento del qué tal si sucede esto, qué tal si sucede lo otro, muy interesante. es exactamente eso. Entonces, resumiendo, es miedo por una amenaza presente, ansiedad es me estoy imaginando una amenaza en el futuro, Ujú, ujú. pero mi cuerpo se está preparando ahorita. Sí, claro, Eso es claro, la ansiedad. Uh-huh. ya. Y Y tiene las entonces, mismas reacciones fisiológicas que el miedo, que exacto, enfrentarse a un peligro real. exactamente, Ya, ya. exactamente. Bien, ¿Y sí. qué pasa cuando tenemos ansiedad por tiempo prolongado? Que dejamos de hacer cosas. No, no voy a manejar porque tengo ansiedad. No, no voy a ir a la clase de natación porque tengo ansiedad. No, ya no voy a ir con mi grupo de lectura porque en el camino tengo que pasar por un barrio que no me gusta y me da ansiedad. Empiezo a dejar de hacer cosas, empiezo a volverme pasivo y conforme me voy volviendo pasivo, Ujú. renuncio a mis refuerzos positivos, a mis reforzadores positivos. Todos tenemos reforzadores positivos, ¿sí? Tú abrazas a tu marido y eso es un reforzador positivo. Sales con él a caminar al Parque Hundido de Insurgentes y ese es un reforzador positivo. Sales a tu clase de lo que tú quieras, a varias cuadras y caminar es un reforzador positivo. Y llegar a tu clase y ver personas es un reforzador positivo. Y aprender algo nuevo es un reforzador positivo. Pero cuando empiezas a renunciar a pedazos de tu vida por ansiedad, vas renunciando también a tus reforzadores positivos. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan el aburrimiento y la depresión, ¿sí? Que refuerzan la pasividad y la Claro, pasividad refuerza la ansiedad y refuerza la depresión, ¿sí? claro, claro. Entonces, Muy interesante lo que estás comentando, muy, muy uh-huh, interesante. uh-huh, Y bueno, y la depresión, ¿cómo es que uh-huh. tú la definirías? La depresión, así como la ansiedad va a haber un futuro, va a haber una amenaza en el futuro, prepárate ahora. Sí, La depresión hubo una tragedia en el pasado, sufre la ahora, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, necesitamos aprender técnicas y estrategias vivenciales, experienciales, para aprender a estar en el presente. Y esa es una de las cosas que vamos a ver en el curso. ¿Cómo puedo usar una técnica hipnótica para enseñarle a mi paciente que sufre de ansiedad y de depresión a estar en el presente? Porque ya sabe que le conviene estar en el presente. Ya lo leyó y lo vio en todos los canales de YouTube del planeta y Sí, aún así no lo sabe hacer. Entonces no necesita que tú le digas, Juanito, debes aprender a estar más en el presente, porque eso ya lo sabe y no le sirve que se lo repitas. claro. Necesitas darle una experiencia, ¿sí? En el consultorio, ¿sí? Una experiencia evocada por ti, donde él logre durante su momento en el consultorio estar en el presente, porque después de esa experiencia va a decir, fíjate que ahorita no tengo ansiedad. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Pues bueno, si puedes aquí conmigo en el consultorio, si podemos juntos evocar, ¿sí? La experiencia de estar en el presente y eso disminuye de forma importante tu ansiedad, lo que necesitamos es que tú practiques lo que viviste hoy aquí conmigo en el consultorio en casa. Ya. Entonces, ¿qué pasa?
es un abordaje psicoterapéutico de desarrollo de habilidades. Vamos a practicar con nuestros pacientes habilidades en el consultorio. Son habilidades que ellos van a practicar en su casa y por mérito de practicar y desarrollar esas habilidades es que van a tener vidas mucho más satisfactorias con la ansiedad manejada y sin depresión. Muy bien, es un enfoque muy, muy interesante. Y bueno, yo iba a preguntarte, ¿por qué es importante que el personal de salud se conozca esto? ¿Sí? Pareciera obvio por qué, pero me gustaría que abundaras más. ¿Por qué es importante que el personal de salud y en especial el personal de salud mental conozca esto que tú estás planteando? Primero, porque tanto la ansiedad como la depresión, como mencionábamos hace un momento, son muy prevalentes, son muy comunes, son mucho más comunes de lo que algunas personas quisieran admitir o les gustaría admitir. Y segundo, porque ambas son susceptibles a las sutilezas de nuestra comunicación. ¿Sí? Con que nosotros sepamos tener una comunicación más positiva, más evocativa de recursos, que eso es la definición de lo que es la terapia ericksoniana, ¿sí? Vamos a poder lograr que nuestros pacientes, incluso si soy enfermera, incluso si soy médico, colabore mucho más conmigo en el tratamiento, para que no tenga que ser una lucha entre personal de salud y paciente, que está, a lo mejor alguien pudiera pensar, incontrolable, ¿sí? No, si yo sé usar un lenguaje eficiente, positivo, evocativo de recursos de la persona, en vez de que sea un estira y afloje con el paciente va a colaborar conmigo. Va a colaborar conmigo para tomar su medicamento como se lo envío. Va a colaborar conmigo para permitir que le pueda poner la inyección que le voy a poner. Va a colaborar conmigo para que le comunique lo que sea que le tenga que comunicar desde mi lugar en mi profesión y va a permitir que colabore conmigo y que tenga ganas de colaborar conmigo ese paciente, ¿sí? Porque mi lenguaje va a evocar eso dentro de esa persona. Ya, ya. Eduardo, ¿y esto lo hacen todos los terapeutas que tratan depresión y que tratan ansiedad? O sea, ¿manejan todo esto de lo que tú estás hablando? No, no, porque el abordaje que yo quiero enseñar, ¿sí? Es hipnótico, es ericksoniano, es experiencial, es evocativo, es enfocado en metas y en desarrollo de habilidades. Entonces, se requieren habilidades muy específicas para hacer exactamente lo que yo estoy diciendo. Y es lo que tengo muchas ganas de transmitir a las personas que lo quieran aprender. Ya, platícanos un poquito de qué es la hipnosis ericksoniana. Ok, la hipnosis ericksoniana es la hipnosis que ya dejó de ser la hipnosis de show, es la hipnosis que dejó de ser la hipnosis del año del caldo, ¿sí? La hipnosis ericksoniana es, quisiera no parecer repetitivo, pero es una forma de comunicación permisiva, en donde más que resaltar el poder del hipnotista, se resaltan los recursos del paciente. Y donde más que crear la ilusión de que el hipnotista tiene control sobre el hipnotizado, eso pertenece al show, ¿sí? Y a la televisión y a las caricaturas. En vez de eso, lo que se hace es enaltecer la inteligencia, la creatividad, la imaginación y los recursos del paciente, no los del hipnotista, ¿sí?
El hipnotista usa un lenguaje que le permite al paciente evocar esos recursos de una forma muy natural, ¿sí? Como cuando tú vas a ver una película al cine y sales inspirado, ¿sí? Y sales motivado, ¿sí? Y la película no te dijo, 1, 2, 3, duérmase, 1, 2, 3, voy a tronar los dedos y vas a estar súper motivado. No, la película lo evoca en ti eh, por su sentido artístico, ¿sí? Y su naturaleza evocativa. La hipnosis ericksoniana es así, ¿sí? Es un lenguaje evocativo, ¿sí? Es algo que muchas personas consideran incluso artístico, porque no se le van a dar órdenes a la persona, ¿sí? Más bien se va a usar un lenguaje que va a hacer que a la persona le den ganas de hacer cosas o que la persona se dé cuenta de algo que antes no había notado o que antes no había entendido. Ya, o sea, estás despertando sus recursos, Así ¿sí? es, así Ya, es. Estamos estimulando recursos adormecidos. ¿Por qué están adormecidos? Pues porque con la ansiedad tengo miedo de salir a vivir la vida y con la depresión ahora ya no solamente tengo miedo, sino que además ya no tengo ni ganas, ¿sí? claro, Entonces claro. necesitamos evocar todo eso que se ha adormecido durante el periodo de ansiedad y depresión dentro de la persona y despertarlo para que la persona pase de una posición de pasividad a una de actividad. Ya, esto tú lo estabas mencionando desde el principio, la Ujú. importancia de la actividad Así es. tanto en la situación de ansiedad como en la situación de depresión. Sí, Ujú, importantísimo. Y es lo que se deja de hacer. Precisamente eso es lo que no se hace. Y entonces, ujú. pues que aprendan las personas, me suena muy lógico que aprendan cómo apoyar a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, para que logren dar ese paso de la pasividad a la actividad. ¿Sí? Así es. Que Actividad intelectual, actividad física y física, actividad social, porque eso es lo que va a mover todas esas conexiones neuronales que han estado adormecidas. claro. Y que con la pandemia muchas de estas actividades pues se vieron, pues sí, adormecidas, se vieron sobre todo la social y bueno, Ujú, para ujú, muchos también la física, ¿no? Porque pues ujú. estaban restringidos en su lugar, ya no era lo mismo que poder salir a la calle, no era lo mismo, entonces también eso ha hecho que aumente mucho la ansiedad y la depresión. Parece ser que es tanto la ansiedad como la depresión han subido alrededor del 25%. O sea, lo que se está comentando es que los servicios psiquiátricos, los servicios psicoterapéuticos en todo el mundo están muy rebasados por la cantidad de gente que está mal y si no logran hacer esto que tú estás planteando, entonces las personas pues seguirán mal, ¿sí? Sí, estamos haciendo todo lo que podemos para poner nuestro granito de arena. Ujú. Claro. Y la terapia cognitivo-conductual, si nos puedes hablar un poquito más de cómo integras estos dos métodos. Ok. Una de las primeras formas de terapia cognitivo-conductual es la terapia racional emotiva desarrollada por Albert Ellis. Y yo la aprendí en la Escuela de Medicina del Monte Sinaí en Nueva York, ujú, en donde estaba aprendiendo un protocolo para tratar mujeres que tienen cáncer de seno y que reciben radioterapia, tratarlas con hipnosis y con terapia racional emotiva para eliminar la fatiga, que es el efecto secundario más común Ujú. y más debilitante después de la radioterapia. Entonces, así fue como aprendí la terapia racional emotiva y se trata de identificar creencias que hacen que yo me sienta peor en el día a día. Ya. Ejemplo, eh, yo voy manejando por Insurgentes. Ujú. Y alguien se me cierra en Insurgentes, ¿vale? Ujú.
Bueno, va a haber personas que no van a hacer nada. Va a haber personas que se van a reír. Va a haber personas que van a prender su radio. Y va a haber personas que se van a enfurecer. Así es. Diferentes respuestas para la misma experiencia. ¿Por qué? Porque lo que la terapia racional emotiva nos enseña es que las personas no nos sentimos como nos sentimos por lo que nos sucede. Nos sentimos como nos sentimos por lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando alguien se me cierra, tal vez yo piense, hijo de su, seguramente me está tratando de hacer la vida imposible, ¿sí? Y ha vuelto su misión a hacerme miserable. Bueno, si yo pienso eso cuando se me cierran en insurgentes, voy a tener una respuesta emocional de un tipo. Pero también cuando se me cierran en insurgentes, podría pensar, seguramente va con tanta prisa porque hay una persona lastimada en el asiento trasero. ¿Sí? Ojalá alcancen a llegar al hospital a tiempo. Y si pienso eso, voy a tener una respuesta emocional muy diferente, aunque me pasó lo mismo. Ahora, también podría pensar, ay, seguramente yo me metí en su punto ciego. Y cuando alguien se ha metido en mi punto ciego, sin querer, también me les he cerrado, ¿no? Claro. Alguna vez. Y eso me va a llevar a otra respuesta emocional. Pero también me podría decir a mí mismo, seguro tiene una diarrea marca diablo y va corriendo buscando un excusado. ¿Sí? Claro. Y eso va a llevar a otra respuesta. Claro. ¿Sí? Eso de lo que estoy hablando se llama estilo atributivo. El estilo atributivo es las interpretaciones que están dentro de ti, dentro de tu cabeza, pero que las usas para interpretar las experiencias ambiguas de la vida, que son, pues creo que hay muy pocas experiencias en la vida que no sean ambiguas, ¿no? Pero Claro. generalmente la vida es ambigua, ¿sí? Sí. Alguien se te cierra en insurgente y no sabes por qué lo hizo. Y entonces usas tu estilo atributivo para interpretarlo. Y esa interpretación, esa creencia, genera tu respuesta emocional. Entonces, lo que hace la terapia racional emotiva es identificar tus creencias y enseñarte de maneras muy prácticas a flexibilizarlas para que entonces tengas acceso a otras respuestas emocionales. ¿Sí? Y cuando la entregamos de forma hipnótica a nuestro consultante, incrementamos su índice de éxito. Ya. ¿Sí? Y bueno, hay estudios súper interesantes que muestran, ¿sí?, cómo por arriba de la terapia, vamos a hablar de cualquiera de las terapias, si se utiliza hipnosis, aumenta de una manera impresionante la efectividad que tiene, ¿sí? Así es. Y esto lo podemos ver en la literatura más moderna, o sea, en evidencias científicas, y es muy importante que la gente lo sepa porque ha habido un gran tabú por muchísimos años en contra de la hipnosis, ¿sí? Y mucho desconocimiento, muchos mitos y bueno, pues es bien interesante que tú hayas unido esto. Y yo quiero preguntarte algo ya más personal. ¿Dónde aprendiste tú a incorporar, amalgamar estos dos métodos terapéuticos? ¿Con quién lo aprendiste? Jamás se me hubiera ocurrido la idea hasta que conocí el estilo de Michael Yapko. Entonces, Michael Yapko es, creo, o por lo menos argumentablemente, pero de verdad creo que sí lo es, el experto número 1 en depresión en el mundo. Y su estilo de terapia es una mezcla. Es terapia cognitiva, cognitiva conductual, ¿sí? Tanto de la escuela de Ellis como de la escuela de Beck, porque él los tuvo de mentores a los dos. Y su mentor de hipnosis fue Jay Haley.
uno de los alumnos de primera generación de Milton Erickson. Entonces, realmente yo no lo uní. La persona que hizo esa amalgama fue Michael Yapko, o por lo menos en él fue cuando la presencié por primera vez. Porque yo había visto terapeutas cognitivos y había visto terapeutas ericksonianos, no había visto uno que fuera las dos cosas y que fuera tan bueno en las dos cosas. Entonces, cuando lo vi, me abrió los ojos y me di cuenta que podíamos entregar terapia cognitiva de forma hipnótica, ¿sí? Es decir, la terapia en realidad sigue siendo terapia cognitivo-conductual. Lo que está cambiando es la forma de entregarla. Porque estamos haciendo la entrega, en vez de una clase de información, le estamos volviendo una experiencia. Claro, claro. ¿Sí? Y las experiencias evocan y motivan a las personas mucho más que la información. Desde luego, claro que es lo que tú decías al principio, ¿no? La importancia de que sea experiencial, ¿sí? Esta terapia. Ya, entonces tú aprendiste todo esto con Michael Yapko, ¿sí? Pero sé que conoces a muchas otras personas de nivel internacional porque les traduces, porque trabajas con ellos. Sí, ¿alguien más ha influido en este curso que tú has diseñado, ¿no? Para poder enseñar todo esto. Para este curso en particular que voy a dar pronto, la otra figura importante es el doctor Jeffrey Seid, de quien he podido ver a Milton Erickson a través de él, sin mitos, sin las cosas falsas que se dicen en otros lados acerca de Milton Erickson, ¿sí? Y he podido aprender verdaderamente lo que es el abordaje ericksoniano desde alguien que estuvo ahí con él, pegado a él más de 6 años, ¿no? Y he tenido Claro. la enorme fortuna de que llevo traduciendo al doctor Jeffrey Seid, yo no sé si 7 años o 6, más de 6 años seguro, y lo he traducido en talleres, lo he traducido en conferencias, he estado en sus talleres y conferencias, he asistido múltiples veces a su masterclass, ya sea como traductor siempre y como alumno pues varias veces. Entonces he tenido la oportunidad de que él me ha visto dar terapia varias veces, me ha supervisado y bueno, yo lo he visto a él dar de verdad no sé cuántas horas de terapia que él está con la persona y yo estoy traduciendo toda la terapia y he abusado un poco de esa posición. Me confieso que he abusado un poco de esa posición porque él termina de dar la terapia con su paciente, yo le traduje y él es muy generoso y me permite ponerme a picarle el cerebro y a preguntarle por qué hiciste eso, por qué hiciste lo otro, esto, lo otro. Y entonces eh, he estado en una posición eh, muy bendecida porque he podido aprender de él de una forma muy directa y muy constante. Sí, sí, maravilloso, maravilloso. O sea, ha sido como tú dijiste, succionándole el cerebro con muy buena intención, ¿sí? Sí, y tiene la amabilidad de dejarse. Claro, esto es buenísimo. Oye, cuéntanos un poco, este curso que tú vas a dar, ¿qué van a aprender las personas que participen? Van a aprender hipnosis desde lo más básico. Si no saben nada de hipnosis, pueden entrar, ¿sí? Y si están en un nivel intermedio o incluso avanzado, también, porque vamos a ver inducciones básicas, así desde lo más básico, el principio de lo que debería de ser una primer clase de hipnosis en la primer ocasión de la vida de una persona, ¿sí? Sí, Y nos vamos a mover a inducciones más intermedias y vamos a terminar con lo más avanzado. Y ya, todo va a ser expuesto
va a ser demostrado en vivo y va a ser practicado. Entonces, bueno, pues creo que es Pues una gran esto es lo que oportunidad, la todos verdad. queremos, claro. O sea, el poder ver a alguien que sepa mucho, que nos demuestre cómo se hace y poderlo practicar para que nosotros también empecemos a desarrollar estas habilidades. Ujú. Y bueno, platícame un poco porque a mí se me Un- hace muy importante que las personas Perdón que sepan. te interrumpa. Nada más para terminar de contestar la pregunta, porque creo que solo la contesté a medias. Van a aprender técnicas básicas, intermedias y avanzadas de hipnosis. Van a aprender terapia racional emotiva y van a aprender cosas específicas para la ansiedad y cosas específicas para la depresión para sus pacientes que parten de los principios de estas dos grandes escuelas, que son la escuela ericksoniana y las escuelas cognitivas. Perdón, ahora sí ya terminé de Estupendo, responder. es estupendo, importantísimo. Y bueno, yo ahora te quiero hacer una pregunta, ¿no? Ujú. Yo sé que estos cursos, sí, estos cursos se dan bueno, en diferentes partes del mundo. Sé que el doctor Michael Yapko tiene sus cursos, el doctor Jeffrey Syke tiene sus cursos, pero sé que a ti el doctor Jeffrey Syke te ha recomendado muchísimo, ¿sí? O sea, él te considera a ti uno de sus alumnos, pues, más cercanos, ¿sí? Y él de alguna manera te ha dado el aval para que tú lo enseñes en México y para que llegue a más gente, digo, de manera mucho más accesible. Platícanos un poco de esto, por favor. Bueno, pues fui muy agresivo al conocerlo a él, en el sentido de buscarlo y buscarlo y buscarlo para seguir aprendiendo de él. Entonces, él notó eso y creo que le gustó. Entonces, lo que sucedió fue que empezó a invitarme a que lo visitara en Phoenix. Son varias veces que lo he visitado en Phoenix. em, y ahí he seguido estudiando con él y he seguido eh, traduciendo distintas cosas para él, incluyendo horas y horas de video de Milton Erickson para ponerle subtítulos en español. Ujú. Y todos esos momentos, pues aprovecho ahí también porque veo a Milton Erickson durante muchas horas, le pongo subtítulos en español y después el doctor Jeff Syke tiene la amabilidad de sentarse a cenar conmigo y decirme qué preguntas tienes de lo que viste hoy. Y entonces todas las cosas que vi a Milton Erickson hacer con sus pacientes, lo tengo ahí para preguntarle. Y Claro. tiene la generosidad de responder todas mis preguntas y de irme moldeando. Ujú. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Bueno, esto es que estás diciendo es fabuloso porque esto nos muestra, ¿no? O sea, todo el conocimiento que tú has adquirido, ¿sí? Porque has tenido esta enorme oportunidad de estar cerca de los que iniciaron este tipo de trabajo. Sí, Ujú. pero yo quería específicamente que nos hables de qué tan accesible es este curso, estos Bueno, cursos que se dan en otras partes del mundo y que ok, aquí tú nos los vas a dar, ¿sí? sí, ¿Qué es lo que, por qué es muy benéfico para la gente tomar este curso contigo? porque se los voy a dar en buena medida ya digerido. Ujú. Eh, Esto que a mí me ha costado muchos años de estarme acercando a este tipo de figuras, digo, de forma agresiva, ¿sí? No, no es que llegue a darles de zapes, pero cuando digo de forma agresiva es a insistirles a estar cerca de ellos, estarles haciendo preguntas. Ujú. Y, y ha tomado tiempo y ha tomado paciencia y ha tomado práctica realmente integrar eso a mi práctica privada. Entonces, creo que la ventaja de tomar este curso es que a las personas que asistan, yo les voy a dar esto mucho más digerido y en español, ¿sí? Y como decía hace rato,
van a ver las demostraciones que voy a hacer y van a poder practicarlo también, ¿sí? Entonces van a poder, creo que tomarlo de una manera mucho más completa. Claro, esta Ujú. es una gran oportunidad, ¿sí? O sea, el tener un profesor que ha estado a través del tiempo trabajando, estudiando, practicando y haciendo preguntas y ser tutoreado por estas grandes figuras de la psicoterapia, de la hipnoterapia y de la terapia cognitivo-conductual y de otras también, ¿no? De otras formas también que ellos han ido introduciendo y tú todo esto lo has amalgamado y ahora se lo vas a entregar al público, a todos los terapeutas y profesionales de la salud de México y de otros países también, de una manera mucho más sencilla, más fácil, así como que la esencia, ¿sí? La esencia de lo que tú has aprendido y bueno, también con una mayor accesibilidad económica, ¿sí? Sí. Platícanos un poco de esto también. Bueno, pues no sabría cómo ponerlo más que como lo acabas tú de decir. La verdad es que el curso está en un superprecio Uh -huh, uh y -huh. mm, creo que para las habilidades que las personas se van a llevar para aplicar en la práctica privada con sus pacientes, eh, pues es un superprecio. No sé de qué otra manera decirlo. Pero súper Este, precio, es ujú, un súper precio porque yo sé perfectamente bien, así como saben muchos de los terapeutas y profesionales de salud, los cursos de este tipo son muy, muy caros, ¿sí? ujú, Están en dólares, están en libras, están en euros, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esto es un gran regalo, ¿sí? Un gran regalo que tú le das, por un lado, al Instituto de Terapia Jagueriana de México, ¿sí? Y por otro lado, a todos los terapeutas y a todas las personas que quieran aprender más sobre cómo manejar estos dos problemas tan importantes en el mundo como son la depresión y la ansiedad, ¿sí? O depresión y ansiedad juntas, que también hay así muchas es. personas que están sufriendo de esto en estos momentos. Ujú. Pues muchísimas gracias. Solo te pediría si nos puedes dar en este momento la información, ¿sí? La información de cómo contactarte, cómo contactar a las personas del instituto. Se va a mandar también información, digo, en flyers y en todo esto, pero tal vez tú nos la pudieras dar también aquí, ¿sí? Claro, el curso es el 20, 21 y 22 de mayo y nos pueden pedir más información por WhatsApp. Uh -huh. Si están fuera de México, pónganle más 52. Ujú. Si están dentro de México, es nada más 55 66 95 90 59. Ujú, ¿Lo que puedes es el, repetir, por favor? claro, claro, es el 55 66 95 90 59. Si están fuera de México, nada más con más 52 al principio, eh, es uno de los números del Instituto de Terapia Jagueriana, donde les podemos dar más información y que se puedan inscribir. Ujú. Perfecto, pues esta es una gran oportunidad y yo les invito a todos ustedes, ¿sí? Psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas de diferentes corrientes, médicos, enfermeras, ¿sí? Personas que manejan, ¿sí? Este tipo de situaciones de depresión, de ansiedad, que como hemos estado hablando aquí, pues han cobrado una importancia mucho mayor de la que ya tenían en el mundo. ¿Sí? Entonces, de veras es una gran oportunidad de aumentar las herramientas que tienen para verdaderamente poder ayudar a estas personas. Porque déjenme decirles, o sea, a veces cuesta muchísimo trabajo,
aún con medicamentos, aún con lo que ustedes quieran, ¿sí? El poder ayudar a una persona en estas condiciones, pues requiere de muchas herramientas diferentes y en este curso ustedes van a aprender muchas de estas herramientas que tal vez son completamente diferentes a lo que ustedes hacen, pero que se ha probado que son muy efectivas. ¿Quisieras decir alguna otra cosa para las personas que nos están escuchando? Solamente invitarlos que si les gusta la terapia científica, si les gusta la terapia efectiva, si les gusta la terapia breve, si tienen curiosidad de la hipnosis o si ya saben hipnosis, creo que este es el curso para ustedes. Es de un fin de semana, eh, práctico, experiencial, y muy digerido con herramientas científicas, y muy efectivas. Pues maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, contáctenos, ¿sí? Contáctenos al número que dio el maestro Eduardo Íñigo, ¿sí? Y los esperamos a todos en el curso. Muchísimas gracias, Eduardo, ¿sí? Muchas gracias a todos y bueno, pues nos vemos próximamente. Gracias. Gracias a ti, Ceci, gracias a todos los que nos ven. Hasta luego. Hasta luego.